Hola, en este video vamos a hablar del acorde napolitano o de sexta napolitana. Les voy a explicar su construcción, su función y por supuesto que vamos a ver algunos ejemplos del repertorio de la guitarra. En este caso con obras de Giuliani, Tárrega y Gentil Montaña. El acorde napolitano se enmarca dentro del estudio de la armonía cromática. Esto quiere decir que para formar este acorde necesitamos notas que están fuera de la escala diatónica. La definición que van a encontrar normalmente dice: el acorde napolitano es un acorde mayor construido sobre el segundo grado bemol. Esto tiene sus sutilezas porque dependiendo de si estamos en modo mayor o menor, vamos a tener que alterar una o dos notas. Y también vale la pena decir que este acorde se usa con mayor frecuencia en el modo menor que en el modo mayor. Vamos a la pizarra para ver su construcción. Según la definición, entonces, el acorde napolitano se construye sobre un segundo grado bemol. Ustedes lo pueden encontrar con esta escritura o también con una N, que obviamente quiere decir napolitano. Vamos a hacer este primer ejemplo en La menor. El segundo grado de La menor es la nota Si, pero el napolitano dice que se construye sobre segundo grado bemol. Quiere decir que a este Si le vamos a poner un bemol y vamos a construir una triada mayor. Aquí tenemos una nota alterada fuera de la escala. Es muy común que este acorde se utilice en primera inversión, lo que me daría esta disposición. Por eso muchas veces se llama acorde de sexta napolitana y se le pone un 6. Este 6 se refiere a que estamos en un acorde en primera inversión. Si estuviéramos en La mayor, tenemos una pequeña diferencia y es que igual el segundo grado seguiría siendo Si bemol. Pero ahora para construir este grado bemol tenemos que alterar también este grado que está aquí como un natural. Entre la tonalidad mayor y la tonalidad menor existe diferencia. Para la tonalidad menor solamente tenemos que alterar una nota, pero en la tonalidad mayor tenemos que alterar dos notas. El acorde es exactamente el mismo. Como pueden ver, la construcción es algo muy sencillo. Ahora que entendemos su construcción, vamos a hablar de su función, porque en la armonía tonal funcional los acordes no aparecen aleatoriamente en una progresión, los acordes tienen una función específica. Y como ya sabemos, tenemos tres funciones armónicas principales: función de tónica, función subdominante y función dominante. El acorde napolitano se ubica como un acorde de función subdominante. Vamos a ver por qué. Si nos mantenemos en La menor, el cuarto grado del acorde de subdominante es un acorde de Re menor que se forma con las notas Re, Fa, La. Y vean que el acorde napolitano que acabamos de formar en primera inversión estaba formado con las notas Re, Fa y Si bemol. Este es el acorde napolitano en primera inversión y aquí se ve claramente que estos acordes son casi exactamente iguales. Lo único que cambia es esta nota superior. Aquí tenemos La natural, aquí tenemos Si bemol, pero tenemos dos notas en común y tenemos la raíz en el cuarto grado de la escala, que es la raíz de función subdominante. Por eso tiene mucho sentido que este acorde tenga esa función. Vamos a escucharlo porque aunque solo cambia una nota y la función se mantiene igual, la sonoridad es diferente. Si estamos en La menor, voy a hacer primero, cuarto, quinto, primero, una cadencia, tónica, subdominante, dominante, tónica, y ahora voy a sustituir la subdominante por el acorde napolitano. Y aquí en la guitarra es muy fácil verlo porque este es el Re menor, Re, Fa, La, y con solo que yo cambie este La por un Si bemol aquí, ya tengo el acorde napolitano. Ese es un acorde de Si bemol en primera inversión. Y escuchen la diferencia. Voy a tocar primero con subdominante cuarto grado. Y ahora con napolitano. Es muy importante entender el contenido emocional de este acorde. Históricamente se ha usado para expresar emociones como tristeza, muerte, drama, cosas un poco más oscuras. Y esto es muy importante porque no es una regla, no quiere decir que siempre se utiliza con esta connotación, pero cuando aparece tenemos que estar atentos, poner atención
y ver si hay algo que está pasando ahí que tenemos que resaltar o que tenemos que tener cuidado. No podemos pasarle por encima y desaprovecharlo. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo viene de las variaciones para guitarra Opus 105 de Mauro Giuliani. Este tema y variaciones está en Do mayor, pero como es muy común en la introducción, empezamos en Do menor. Vamos a construir el acorde napolitano en Do menor. Esto es muy sencillo porque tenemos que partir del segundo grado de Do, que es la nota Re, y simplemente hacer un bemol 2. Esto quiere decir que vamos a construir un acorde sobre la nota Re bemol, y el acorde de Re bemol mayor tiene estas notas. Aquí está el La bemol, que ya está en armadura, lo voy a poner aquí para que sea evidente, pero simplemente tenemos que alterar esta nota y ya vamos a tener el acorde napolitano en Do menor. Si lo vemos en inversión, vamos a tener estas notas, que una vez más es muy similar al acorde de subdominante de cuarto grado. Voy a tocar la primera frase hasta acá y vamos a ver si detectan el napolitano. El acorde napolitano lo tenemos aquí. Aquí tenemos explícitamente el Re bemol, Fa y La. Y Giuliani lo escribe en disposición cerrada exactamente como yo lo acabo de poner en la pizarra. Toco un par de compases antes para que lo vean más de cerca aquí. Napolitano. Él podría haber escrito la subdominante cuarto grado en lugar del napolitano. O sea que en la melodía estuviera un Do. Y no sonaría mal. Sin embargo, vean cómo esta tiene otra emoción, otra sensación. El siguiente ejemplo es una pieza muy conocida y es María de Francisco Tárrega. Esta pieza está en La menor y ya hicimos este acorde napolitano. Nada más se los recuerdo aquí rápidamente, que sería un acorde de Re, Fa y Si bemol. Voy a tocar la primera frase que va hasta acá. Ahí no tenemos el acorde napolitano, pero es importante siempre establecer el contexto. Ahora toco la segunda frase que va desde acá hasta acá, a ver si detectan el napolitano. El acorde napolitano está aquí. Aquí tenemos explícitamente el acorde de Si bemol mayor en primera inversión con bajo en Re, y esta es la parte donde tenemos el glissando, que es donde obtenemos ese color del napolitano. Esto es en la parte final. Aquí. Este es el acorde de Si bemol en primera inversión. Podríamos tocarlo aquí, pero es más estilístico. El glissando, eso es 100% Tárrega. Ahí está el napolitano, 1, 6, 4, 5 y primero. El siguiente ejemplo es el pasillo de la suite colombiana número 1 de Gentil Montaña. Esta pieza está en Re menor. Vamos a ver primero la construcción del napolitano en esta tonalidad. Para hacer el napolitano en Re menor simplemente pensamos en el segundo grado, que es un Mi, y lo vamos a hacer ahora bemol 2. Eso quiere decir que sería un Mi bemol mayor. Y esto tendría estas notas. Aquí está el Si bemol, que ya está en armadura. Aquí está en posición fundamental, y si lo hacemos en inversión tendríamos estas notas. Y este es un ejemplo interesante porque vamos a encontrar el acorde napolitano en posición fundamental. De hecho, Gentil Montaña lo utiliza en dos compases. El primer compás está en posición fundamental y en el segundo ya utiliza la inversión, pero no llegamos directo a la primera inversión.
Aquí tenemos la suite colombiana número 1 y este es el primer movimiento del pasillo y voy a tocar la primera frase que de hecho llega hasta esta nota. Igual que en el ejemplo de Tárrega, en esta primera frase no está el napolitano, sin embargo siempre me gusta tocarlo para que puedan tener el contexto. Y ahora la segunda frase que va desde aquí hasta aquí. El acorde napolitano está aquí. Aquí tenemos el acorde de mi bemol mayor y como les decía, primero aparece con el bajo en mi bemol y luego con el bajo en sol. Veámoslo de nuevo aquí en la guitarra, segunda frase. Este es el napolitano. Gentil Montaña tiene un lenguaje hermosísimo, lleno de cromatismos melódicos y armónicos, pero eso va a tener que quedar para otro video. Todavía podemos profundizar muchísimo más con este acorde, sobre todo en lo referente a la conducción de voces. Sin embargo, mi objetivo con este video era presentar la construcción del acorde, su función y escucharlo en música real que todos hemos escuchado alguna vez y así podemos entender cómo se siente también, porque la teoría siempre tiene que estar relacionada con la parte emocional, con la parte sensorial. La pregunta que les tengo ahora es, ¿tienen algún acorde napolitano en el repertorio que están estudiando? Si tienen alguno, por favor compártanlo en los comentarios. Puede ser que alguna otra persona esté tocando esa misma pieza y puedan nutrirse de esta información que se puede generar aquí en los comentarios. Recuerden que es un espacio para compartir, para crecer juntos, para seguir avanzando. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.